Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, la Biblia resumida por San Juan Bosco en su libro Historia Sagrada. Hoy vamos a analizar el capítulo séptima época, capítulo 12 de este libro de Don Bosco. Primero veamos un resumen que nos da Don Bosco y después iremos al capítulo 8 y 9 de los Hechos de los Apóstoles, donde tenemos el texto completo. Bien, Don Bosco hace este resumen de la vida de Saúl de Tarso, el futuro San Pablo. Hemos dicho en las charlas anteriores que San Esteban fue martirizado por sus adversarios y un joven judío de los más fanáticos decididos, llamado Saulo, estaba ahí. Los testigos depositaron sus vestidos a los pies de un joven, el cual se llama Saulo, y apedrearon a Esteban, el cual oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputas este pecado. Dios, dicho esto, se durmió. Esto está en los Hechos Apóstoles, capítulo 7, versículos 58 y siguiente. Entonces, Saúl de Tarso sí participó en el martirio de San Esteban. Y San Esteban rezó por ellos y por él también. El capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles dice: Saulo, empero, consentía en la muerte de Esteban. Levantóse en aquellos días una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, por lo cual todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban le dieron sepultura algunos hombres piadosos e hicieron sobre él un gran duelo. Entre tanto, Saulo de Tarso devastaba la iglesia, penetrando en las casas, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces aquí vemos el terrible Saulo de Tarso, capital de Cilicia, Turquía, del sureste actual, de padres judíos de la tribu de Benjamín. Hacía realmente mucho daño, devastaba la iglesia, como una fiera que destruía todo, ¿no? Penetrando en las casas, claro, sin tocar puertas, entraba por fuerza, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Don Bosco dice: la persecución de Jerusalén parecía mitigarse algún tanto con la muerte espantosa del rey Herodes y con la conversión de uno de los más encarnizados perseguidores de los cristianos. Era este Pablo, conocido antes bajo el nombre de Saulo. Había nacido en Tarso, capital de Cilicia, de padres judíos de la tribu de Benjamín. Dotado de mente sagaz y de carácter ardiente y emprendedor, fue enviado a Jerusalén a cursar sus cursos bajo un doctor de ley llamado Gamaliel, fariseo en sus creencias. Saulo había contribuido mucho a la muerte de San Esteban, y como su corta edad no le permitía arrojar piedras al santo mártir, cuidaba los vestidos de sus compañeros y los animaba a darle muerte a Esteban. En fin, hacía cuanto estaba en su poder para que los cristianos fueran en todas partes perseguidos. Y para perseguirlos con mayor autoridad le fue permitido ir a buscarlos a la ciudad de Damasco y luego arrastrarlos encadenados a Jerusalén. Mientras se dirigía a Damasco, respirando contra ellos amenazas y estragos, llegó el momento en que la divina providencia quería hacer de un perseguidor un apóstol del Evangelio. Ya había andado la mayor parte del camino
cuando de repente lo rodeó una luz muy brillante y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo, herido por aquellas palabras, como por un rayo, cayó en tierra, de su caballo cayó en tierra y con voz temblorosa contestó: ¿Quién eres, Señor? La voz continuó: Yo soy Jesús Nazareno. Persiguiendo a mis discípulos, a mí me persigues. Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga?, añadió Saulo. Levántate, dijo por fin la voz, entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saúl se alzó del suelo, abrió los ojos y echó de ver que estaba ciego, de suerte que se vio obligado a hacerse guiar por sus compañeros a Damasco. Ahí recibió el bautismo de manos de un discípulo llamado Ananías. Mientras se le administraba ese sacramento, se le cayeron de los ojos unas telitas como escamas y recobró el uso de la vista. Lleno de gratitud hacia Dios por el beneficio recibido, se puso desde luego a predicar el evangelio. Los que habían conocido el furor con que Saulo perseguía a los cristianos se llenaron de asombro ante aquel cambio tan repentino. Mas él, venciendo todo humano respeto, no se cuidaba de lo que decían acerca de su conversión, y disputaba con los judíos, probándoles con la Sagrada Escritura y con milagros que Jesucristo era el Mesías anunciado por los profetas, enviado por Dios a salvar a los hombres. ¿Y qué va a pasar con Saulo? Y bien, él también va a ser perseguido. Y los primeros cristianos de Damasco, de Siria, tuvieron que ayudarlo a huir, colocándolo con una canasta desde la muralla y escapar para que no fuera matado por otros fanáticos como él. Ahora regresamos a los Hechos de los Apóstoles con unas explicaciones. Vemos que realmente Saulo es un hombre decidido, convencido, perseguidor. Más tarde él mismo dirá: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido la iglesia de Dios. Esto lo dirá él mismo más tarde, cuando va a ser ordenado sacerdote y obispo. Jesús, cuando lo hizo derrumbar de su caballo, le dice: ¿por qué me persigues? Jesús, que recibe como hecho a él mismo el bien que hagamos a sus hermanos, los pequeños, manifiesta aquí lo mismo respecto a las persecuciones de los que creen en él. Entonces Jesús dijo: el hecho de dar un vaso de agua fresca a mí me lo dan. Y bien, también los que persiguen a la iglesia de Cristo, a los discípulos de Cristo, a Cristo persiguen. El hecho de hacer daño a los discípulos de Cristo es perseguir a Cristo mismo. En los Hechos, capítulo 8, decimos: la muerte de Esteban desata una persecución en Jerusalén, ya que los apóstoles, una numerosa comunidad de creyentes, se quedan en la ciudad santa. Muchos estudiosos piensan que la persecución se dirigía más bien a los cristianos helenistas, es decir, a los cristianos de lengua griega. ¿Qué va a pasar después de la conversión de Saulo? Bien, dijimos, él mismo de perseguidor va a ser cambiado en perseguido. Va
de perseguidor va a ser cambiado en perseguido, y realmente la persecución que va a padecer el futuro San Pablo va a ser extraordinaria. Donde quiera que va, donde quiera que predica, tiene realmente enemigos de la parte de los judíos muy eficaces, y varias veces lo apedrearon, varias veces lo dejaron por muerto, varias veces quisieron matarlo y no lograron, y finalmente en Jerusalén va a ser perseguido a muerte. Y gracias a Dios, un momento dado, llega el centurión y lo arranca de las manos de esta gente. Ahora regresamos a la explicación espiritual y teológica de esto. Dijimos, Jesús va a derrumbarlo de su caballo. Allí muestra la divinidad de Cristo nuestro Señor. Nuestra historia aquí contiene múltiples pruebas y testimonios de la divinidad de Cristo. Saulo ve al Señor en su gloria celestial, es por lo tanto, como Esteban, testigo ocular de la divinidad de Cristo. Saulo llama repetidas veces a Jesús Señor, es decir, Dios, y predica en Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. La conversión repentina y milagrosa de Saulo manifiesta la omnipotencia de Dios. Jesús es Dios hecho hombre, pues de una manera semejante Dios solo puede mudar el corazón de un hombre. Jesús se aparece también a Ananías y le predice cosas que se cumplirán exactamente, a saber que Saulo predicaría el nombre de Jesús a los judíos, a los gentiles, a los paganos, y que tendría que padecer mucho por Jesucristo. Jesús es, según esto, omnisciente, y por lo tanto es Dios. En efecto, vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando nuestro Señor aparece a Ananías, le dijo, levántate. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 11. Levántate, ve a la calle llamada La Recta y pregunta en casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él está en oración. Y en ese momento Saulo vio a un hombre llamado Ananías como entraba y le imponía las manos para que le cobrase la vista. ¿Y qué va a contestar Ananías? Ananías dice, Señor, he oído de muchos respecto a este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí está con poderes de los sumos sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces aquí Ananías tiene miedo, mas el Señor le replicó, anda, porque un instrumento escogido es para mí ese hombre, a fin de llevar mi nombre delante de naciones y reyes, hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por nombre. Entonces aquí Jesús muestra que es Dios omnisciente, sabe lo que va a pasar en la vida de Saúl, de San Pablo, ahora que va a ser San Pablo, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Fuese pues Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, San Pablo, y le impuso las manos diciendo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado y tomó después alimento y fortaleció y empezó a hablar de Cristo como ya cristiano. Y los judíos quedaron boca abierta diciendo, ¿acaso no vino para perseguirlos? Como es ahora que está predicando? Dios solo puede cambiar así de repente los corazones. Entonces aquí vemos que en nombre, por encargo de Jesús, obra Ananías un milagro
Pues Saulo, ciego, recobra la vista por la imposición de sus manos. Verdaderamente es inexplicable el que, a pesar de tantos testimonios y pruebas, no cree en la divinidad de Jesucristo. Veamos ahora la misericordia de Jesucristo. Jesús ama a Saulo, que le odia y le persigue. Saulo, antes de su conversión, desciende hasta él y lo ilumina precisamente en el tiempo en que Saulo ardía en deseos de prisiones y matanzas de los discípulos de Cristo, y era menos digno de la gracia. No le habla con palabras terribles, sino que le avisa amorosamente, no le castiga, sino que le perdona todos sus pecados. Le recibe por discípulo suyo y hasta le ensalza y la encumbrada gloria del apostolado. Como sobre la tierra fue Jesús misericordioso por los pecadores, y cual buen pastor iba tras de la oveja perdida, así también ahora que vive en su gloria celestial, respira compasión y misericordia con los pecadores. Queridos hermanos, recemos por los pecadores, recemos por los perseguidores, recemos por los protestantes, por los budistas, por los ateos, por los masones, por los pobres pecadores, musulmanes, judíos y todos, recemos por ellos. ¿Por qué no? Jesús es el mismo, no perdió su poder. Lo que hizo en siglo I con Saúl de Tarso, el perseguidor, bien, hoy puede hacerlo con esas gentes. Recemos por ellos, démosles buen ejemplo, pidamos por ellos, hagamos limosnas, sacrificios, esfuerzos, y también en la medida del posible regalemos los libros católicos, reenviemos estas charlas para que escuchen también algo de la fe católica. Entonces hemos hablado de la divinidad de Cristo, misericordia de Cristo. Ahora hablemos del poder de la divina gracia. El Salvador Jesucristo previno a Saulo con su gracia, iluminó su entendimiento, movió su corazón e hizo a su voluntad pronta para cumplir cuanto le fuere mandado. Cuando iba en lo más fogoso de su carrera de pecado, la gracia le mandó a hacer alto, transformó completamente su corazón, y del más encarnizado enemigo de Jesús hizo un apóstol abrazado de amor. Del perseguidor de la fe cristiana le hizo un defensor de ella, un predicador incansable. Por lo cual el mismo San Pablo, 1 Corintios 15:10, confiesa: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, pues he trabajado más que todos ellos, los apóstoles, pero no yo, sino más bien la gracia de Dios que está en mí. Entonces vemos que Dios ilumina la mente de ese hombre, cambia su corazón mediante una gracia actual, pasajera, y Saulo, consciente, la acepta y va finalmente a terminar con el bautismo y el sacerdocio. Entonces el hombre debe cooperar a la gracia de Dios si quiere salvarse. En el texto que acabo de citar, dice San Pablo: la gracia no ha sido estéril en mí, no fue estéril sino eficaz, porque lejos de resistirla, cooperó a ella y con ella. Por ejemplo, si Saulo hubiera rechazado este primer don de Dios, no hubiera sido San Pablo. Saulo no cerró su alma a la luz de la gracia, sino que creyó y rindió enseguida su voluntad al Señor. Se arrepintió de sus pecados, ayunó, oró y se preparó para recibir el santo bautismo. Y después se hizo cristiano, lejos de temer la burla, el odio de los judíos, confesó y predicó resueltamente la fe cristiana en Damasco, a tal punto que escapó a la muerte ahí. Otro tema de este capítulo, veamos oración por los pecadores. Esteban rezó por sus perseguidores. Muy importante esto. Esteban, cuando estaban apedreándolo, capítulo 7, versículo 60, dice, 59, Esteban, en el momento de ser apedreado, oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. El diciendo, durmió. Entonces aquí nos da el ejemplo de rezar por los pecadores. La iglesia fue siempre de parecer que la conversión de Saulo era obra de la oración de Esteban. Así es que dice San Agustín: aún andaba Saulo furioso, y a Dios había oído la oración de Esteban por él.
No debemos, por lo tanto, desconfiar jamás de la conversión de un pecador, aunque se haya alejado mucho de Dios, porque la gracia divina es siempre poderosa para mudar su corazón. Por un tal pecador, lo que hay que hacer es orar con fervor y gran confianza, suplicando a Dios que le dé la gracia de la conversión. Queridos hermanos, seguramente ustedes conocen gente, no sé, cualquier tipo que sean, malos católicos, tibios, o no, gente no católica. Recemos por ellos, recemos a Dios, todo es posible, pero rezar con fe, confianza y perseverancia. Y no olvidemos, como dice Santo Agustín, si queremos que nuestra oración llegue al Dios, démosle dos alas, la limosna y el ayuno. El que persiga a la iglesia, persigue a Jesucristo. Saulo perseguía a los discípulos de Jesucristo, sin embargo, le dice al Salvador: ¿por qué me persigues? ¿Podía Saulo hacer algún daño al Salvador en su gloria celestial? No, más perseguía a los cristianos a causa de Jesucristo, es decir, porque creían en Jesús y le amaban. Así como el más pequeño bien que se haga a sus discípulos por su amor lo considera el Salvador como si con él mismo se hiciese, así también todo el mal que por su nombre, por creer en él y amarle, se hace a sus fieles, lo considera como si se hubiera hecho con él personalmente. Entonces, el que persigue al cristiano, persigue a Cristo. Y finalmente, Saulo, perseguidor, obediente a la luz que Dios le da, la gracia actual, y bien va a recibir la gracia santificante por el bautismo. Saulo recibió en el bautismo la gracia santificante, que por ella quedó justificado, es decir, después del bautismo ya no era un pecador, sino un justo, hijo y amigo de Dios y heredero del cielo. Entonces la gracia santificante es diferente de la gracia actual. La gracia actual es una luz, un movimiento, un ejemplo para hacer el bien, evitar el mal. Aquí la gracia santificante es algo divino. Es un don permanente, divino, que Dios infunde en nuestra alma como una luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo, que nos hace hijos de Dios, nos da fe, esperanza, caridad, y nos hace herederos de Jesucristo y con derecho a la vida eterna, si permanecemos en gracia y en santidad. Y si hemos pecado gravemente, nos da la posibilidad de recuperar la gracia y la santidad con una buena confesión. En efecto, Cristo dijo a los apóstoles: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. Unas palabras más antes de terminar. Veamos las buenas obras de los pecadores. En los 3 días antes de recibir el bautismo, Saulo hizo rigurosa penitencia, ayunando y orando sin intermisión. Todavía estaba sumido en sus graves pecados, pues aún no había recibido el santo bautismo y con él la gracia santificante que borra el pecado. ¿Fueron útiles o no esta oración que hizo, este ayuno? No, lejos de ser inútiles, alcanzó con eso muchas gracias eficaces para que reconociese más y mejor sus pecados, se arrepintiera de ellos, suspirase por el bautismo y la reconciliación con Dios, y así se preparase para recibir dignamente el santo bautismo. Por eso, los que dicen que estoy en pecado, ya no hay perdón por mí, no sirve rezar, ir a misa, ayunar y hacer obra de caridad, están equivocados. Hace falta, cuando uno está en pecado, rezar más con más fervor, más arrepentimiento, pidiendo a Dios ayuda, misericordia, y Dios le dará más ayuda precisamente para llevarlo a la conversión, a la penitencia y a la confesión. Ananías llama a los discípulos de Cristo santos, a tus santos de Jerusalén, dice: Saulo la perseguía. Porque los llama santos a estos bautizados, porque fueron santificados en el bautismo y profesaban una vida santa. De ahí decimos: creo en la comunión de los santos. Terminamos con unas ideas muy prácticas. También tú has perseguido ya y ofendido a Jesucristo, tu divino Salvador, con tus pecados. Cada uno hemos pecado. Entonces, por la desobediencia, maldiciones, falta de respeto en el templo, ira, insultos, etcétera, etcétera.
Tenemos que arrepentirnos de todo corazón de estos pecados y hacer una buena confesión. Tenemos que tener el firme propósito en adelanto no cometer ya algún pecado deliberadamente. Y debemos considerar quién es aquel a quien ofendemos en nuestros pecados. Es Dios. Dios nuestro Salvador, nuestro Rey, la gloria, el Rey de la gloria, majestad eterna. Repetimos con frecuencia la ejaculatoria: Jesús mío, mi misericordia. Entonces, queridos hermanos, hemos visto que los judíos van a apedrear a San Esteban. San Esteban perdona y reza por ellos. Saulo, el tremendo, el fanático Saulo, que entraba en las casas, arrancaba de sus casas de los cristianos para llevarlos a la cárcel, bien van a pedir a los sumos sacerdotes certificado oficial para ir a Damasco, capital de Siria, y arrancar a los judíos bautizados y llevarlos a la cárcel. Y en el camino Cristo lo derrumba de su cabello: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué debe hacer, Señor? Y bien, levántate, vaya a la ciudad, ahí te dirán qué tienes que hacer. Y Saulo, ciego, va a Damasco, ahí va a quedar 3 días en ayuno y oración, y finalmente nuestro Señor va a hablar con Ananías. Ananías lo bautiza y Saúl, cambiado totalmente, va a predicar a nuestro Señor Jesucristo, y van los judíos a perseguirlo y escapa casi de la muerte. Y después va a presentarse a los apóstoles, para hablarles de lo que había visto, escuchado de la parte del Señor. ¿Por qué? Porque esas cosas tienen que tener averiguación de la iglesia para ver si viene de Dios o no de Dios. Y finalmente Saulo con Bernabé va a ser ordenado sacerdote y obispo, etcétera, y empiezan la grande carrera de este extraordinario apóstol de Cristo. Tengan la caridad, que los hermanos, de reenviar estas charlitas a sus contactos y suscribirse a nuestro canal. Que Dios los bendiga, la Virgen nos ampare, y que San Pablo desde el cielo nos ayude a ser modelos, ejemplos para ayudar a otros perseguidores de hoy convertirse y transformarse en discípulos de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.